Bendiciones, hermanos, aquí estamos nuevamente conectados desde Avivar Bahía. Queremos hoy compartir este tiempo con cada uno de ustedes, poder realmente recibir una palabra de parte del Señor, buscar juntos al Señor para que Él realmente renueve nuestras fuerzas. Amén. Que el Señor les bendiga hoy, que puedan estar esperando esta palabra, porque entonces el corazón va a estar abierto y va a estar receptivo para lo que Dios te quiere hablar en esta noche. Sí, así que bueno, estuvimos buscando del Señor esa palabra fresca para compartir con cada uno de ustedes en esta mañana, este día. Y quisiera que podamos buscar juntos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer los primeros versículos. Allí hay un relato que quiero que hoy tomemos como una alegoría, como una comparación para nuestra vida, porque este relato habla del rey Ezequías, que de hecho es muy interesante leer acerca de la vida de Ezequías, porque fue un hombre que realmente restauró muchas cosas como rey, ¿no? Tuvo un corazón que agradó al Señor y se jugó por el Señor, ¿no? Y la realidad que este pasaje está relatado en varios libros de la Biblia, también está en el libro de Isaías, lo podemos encontrar en el libro de Reyes, pero hoy vamos a tomar el caso del relato de Crónicas, justamente por un detalle que quiero mencionar. Ahí en el versículo 1 entonces del capítulo 32 de Crónicas, vamos a leer los primeros 5 versículos. El capítulo 32 dice: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, eso se refiere a lo que le venía diciendo, toda la restauración que hizo Ezequías, dice que Senaquerib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Ustedes saben que quiero detenerme un poquito acá. Lo que es un sitio tiene que ver con rodear una ciudad y bloquearla completamente, a tal punto que no entra ni sale nadie. Eso llevaba mucho tiempo, pero la estrategia era agotar la ciudad al punto de que se rendían porque no tenían para comer, no tenían para tomar, se morían de sed, de hambre, ¿no? Y se producían crisis terribles al punto de que esas ciudades que estaban sitiadas se rendían. Lo que nos cuenta este pasaje es que Senaquerib, el rey de Asiria, vino y sitió la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Donde habitaba el pueblo de Dios. Y dice que cuando Ezequías, versículo 2, se enteró de que Senaquerib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso, fíjense esto, cegar los manantiales que había fuera de la ciudad. Y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran aguas en abundancia. Quiero que presten atención a eso que acabamos de leer y vamos a leer el 5. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. Luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza, frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Amén. Amén. Es todo un relato que nos describe cómo Ezequías respondió o reaccionó a esta noticia de que el rey de Asiria lo iba a atacar y lo iba a atacar sitiando la ciudad de Jerusalén. Ahora, lo curioso es que, como vemos en el pasaje, que preparó la muralla, preparó el ejército, pero dice que lo primero que él hizo fue ocuparse de los manantiales de agua que había en la cumbre de la ciudad. Fíjense, en el 3 dice: se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron. Claro. En el 4 dice: entonces se juntó mucha gente, o sea, muchos del pueblo que estuvieron de acuerdo, fueron, ¿saben a qué? A tapar. En realidad este es un manantial muy famoso porque es el manantial de Gijón, le dicen, porque era un lugar que brevaba agua constantemente, brotaba agua, era un manantial que alimentaba de agua toda esa región y no estaba en el centro de la ciudad, sino que estaba en una zona alta y que ellos adquirían esa agua y podían sobrevivir. Obviamente eso regaba todo lo que es el Valle de Cedrón, es lo que dicen los historiadores. Y lo primero que Ezequías reacciona cuando se entera que va a ser atacado es el agua. Tengo que hacer algo con agua. ¿Por qué? Fíjense el final del 4. Dice que no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Vamos a tratar de meternos en este pasaje y entender lo que les quiero compartir hoy, lo que queremos compartirles. Dice que Ezequías lo primero que pensó fue en las fuentes, en los manantiales de agua que él tenía. Dijo, lo primero que tengo que hacer es resguardar esas fuentes, esos manantiales,
para que cuando venga el enemigo, cuando venga el rey de Asiria, no encuentre esos manantiales que son manantiales de agua abundante. Porque literalmente él dice, no quiero que cuando venga el rey de Asiria se dé cuenta que nosotros tenemos agua en abundancia. Muchas aguas, dice acá. Muchas aguas. Ahora, uno más. Fíjense del otro lado, en el 32, habla ya a modo de resumen de lo que fue el reinado de Ezequías. El versículo 30, fíjense, el versículo 30 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas, dice que Ezequías fue también quien cegó la salida superior de las aguas de Gijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David. En fin, Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió. La otra versión dice, fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Ahora, ahí sí me meto de lleno en el mensaje. Fíjese que Ezequías como rey, por supuesto, preparó el ejército ante esa situación adversa, preparó las murallas, fortaleció, hizo torres de ataque, de defensa, pero él lo primero que hizo fue ocuparse de sus manantiales. Dijo, tenemos que hacer algo. Claro, en el primer pasaje cuando leemos nos parece raro porque Ezequías lo que hace es proponerle al pueblo que tapen esos manantiales. Claro. Yo quiero explicarles un poquito a nivel histórico qué es este manantial, conocido como el manantial de Gijón. Lo que sucede es que era un manantial de agua constante que alimentaba al pueblo, como recién les contaba, pero habían canales ya construidos antes de que Ezequías fuera el rey que traían el agua. Más o menos se cree que el recorrido de esos canales era como de 500 metros, no en forma lineal, en forma circular o haciendo ciertas curvas. Iban llegando hasta lo que hoy se conoce como el estanque de Siloé. Había como una piscina, una pileta gigante donde ellos podían conservar el agua en el caso de que el manantial tenga algunos días donde no brote esa agua, ¿no? Entonces hacían llegar el agua hasta el centro de la ciudad. El estanque de Siloé se encontraba dentro de las murallas, o sea que si el agua estaba en ese estanque, el agua no se iba a perder, iban a tener agua a pesar del sitio, claro. Agua no les iba a faltar. Claro. Pero la realidad es que esos canales que habían sido construidos años antes de Ezequías eran canales que tenían aproximadamente 6 metros de profundo y se tapaban con losas de ese tiempo. ¿Cómo eran las losas? No se utilizaba cemento como usamos nosotros, como hoy uno conoce, claro. ¿No? Hay lugares aquí en Bahía Blanca donde hay todo un parque conocido como el Paseo de las Esculturas y hay un cierto sector donde abajo hay todo lo que le dicen un entubado, ¿no? Claro, un túnel subterráneo por donde va el agua. Porque por abajo corre lo que es el río Napostá o el arroyo Napostá. Bueno, algo similar era lo que se hacía en ese tiempo. Se hacían canales y se tapaban con rocas, con tierra para que eso no se pueda ver, pero de alguna forma hacían llegar el agua a la ciudad. Ahora, Ezequías, por lo que nos cuenta este pasaje y lo que un poco estuvimos investigando, él descubre que esos canales eran vulnerables al ataque del enemigo. Entonces él dice, lo primero que tengo que hacer es cuidar esas fuentes. ¿Y cómo hago? Vamos a taparlos. Pero el segundo pasaje que leímos nos dice que no solo lo tapó, claro, porque sería algo ilógico. Él construyó túneles. Dice acueductos, no sé cómo dice la versión que vos tenés ahí, Vi, pero dice que ahí en el 32:30 que yo les leía, dice que hizo canales subterráneos, dice, hacia la parte occidental de la ciudad de David, ¿no? Desvió toda el agua que venía de la salida superior de las aguas, dice, lo desvió por medio de un canal subterráneo, un acueducto. Sí, cubrió los manantiales, dice acá. Bien. Cubrió los manantiales. Bien, bueno, lo que construyó, porque de hecho hoy es un lugar turístico. Estos túneles que hizo Ezequías existen. Y como les decía, tiene un recorrido aproximado de 500 metros que van desde la cumbre de aquella montaña así donde está este manantial. De ahí surge la vertiente y hay túneles construidos en la roca. Yo quiero que entiendas esto. Ahora les voy a explicar lo que significa todo esto que estamos hablando. Pero hay una realidad que quiero que entendamos bien la gráfica, ¿sí? Ezequías dice, lo primero es el agua. Vamos a imaginar que ese era el eslogan de Ezequías, ¿no? No lo dice la Biblia, pero sus acciones lo demuestran. No se ocupó del oro, de la plata, no se ocupó de otras cosas. Dijo, no, primero el agua, vamos a cubrir el agua. Vamos a cerrar ese manantial y vamos a transformarlo en un acueducto bien en lo profundo de la montaña. ¿Saben que hay un montón de información, si de hecho lo buscan en internet, habla de estos túneles de Ezequías, son conocidos como el túnel de Ezequías, que justamente el agua va a parar a lo que es el estanque de Siloé, donde Jesús estuvo, ¿no? Donde él sanó al ciego en Juan capítulo 9, habla de este estanque de Siloé. ¿Cómo llegaba el agua a ese estanque? Por medio del túnel que Ezequías había construido. Ese túnel quedó para siempre. Esa manera el agua llegaba. El agua llegaba a ese lugar 700 años antes de Cristo fue construido. Y aún es el día de hoy, 2700 años después de que se construyó ese túnel, sigue estando ahí. Y las aguas siguen corriendo.
¿sí? Lo que quiero que entendamos con este túnel que Ezequías construyó, yo veía un paralelo con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Quizás el manantial, hoy podemos hacer un paralelismo con lo que es las aguas que encontramos cuando nos reunimos en la iglesia, como en el templo, cuando estamos juntos y esa agua fluye, ¿sí? De hecho, ahora quiero explicarte lo que significa esa agua, pero quiero que de alguna forma podamos hacer un paralelo. La realidad de las aguas en esa fuente que de alguna manera se iban a cerrar. Yo creo que el enemigo también fue lo primero, era el eslogan de Ezequías, pero también el enemigo dijo, listo, si yo le robo el agua que está fuera de la ciudad, si de alguna manera puedo cortarles el agua, no les iba a llegar al pueblo y ellos iban a tener que rendir. Exacto. Sin agua, que es vital, nadie puede sobrevivir. Y el enemigo también lo sabía. El enemigo sabía que si tapaba esos pozos o si les cortaba el agua de alguna manera, impidiendo que llegue adentro de la ciudad, entonces el pueblo los tenía rendidos a los pies. Sin agua nadie puede vivir. Claro. Por eso Ezequías también corrió por el agua y dijo, primero el agua, porque dependemos de ese agua. Sin ese agua no podemos vivir. Yo creo que era lo que Ezequías urgentemente atendió. Claro. Sin agua nadie, ninguno de nosotros, aunque tengamos todo el oro y toda la plata del mundo, sin agua ninguno de nosotros podemos vivir. Por eso está el énfasis en esta palabra, que es lo que hoy queremos explicar. Claro, ahora vamos a la explicación de lo que es el agua. Creo que muchos sabemos, ¿no?, lo que significa el agua para nuestra vida espiritual. La fuente. Jesús mismo en capítulo 4 del libro de Juan, versículo 14, hablando con una mujer que estaba sacando agua de un pozo, él justamente le dijo, el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, fíjense, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús le habla a esta mujer conocida como la samaritana y le ofrece un agua que iba a calmar su sed para siempre, de una manera total, que no iba a volver a tener sed el que pruebe de esa agua. Entonces uno cuando lee ese pasaje dice, Señor, yo quiero esa agua y quiero saber qué es esa agua. Bueno, en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, Jesús vuelve a ofrecer el agua. Él estaba en Jerusalén y dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Y saben qué dice el 39? Lo explica. Dice lo que significa esa agua. Dice, con esto se refería al Espíritu. Amén. Al Espíritu Santo, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. O sea, la Biblia está llena de ejemplos con respecto al agua que tienen que ver con la persona del Espíritu Santo. De hecho, Jesús ofreció esa agua y hoy la está ofreciendo, quizás a través de este video, está ofreciéndote esa agua. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que leímos de Ezequías con todo esto? Si entendemos que el agua es el fluir de Dios, es el fluir del Espíritu Santo, el que sacia nuestro corazón, nuestra vida, es la fuente de nuestra vida, porque es lo que nos mantiene vivos. Exacto. Deberíamos de entender hoy que esa fuente es la más importante para nuestra vida y es la que debemos cuidar. Un poco el sentido de este mensaje es hacerte reflexionar primero acerca de cuáles son tus fuentes y que de alguna manera puedas entender la fuente número uno, ¿no?, que es la fuente del Señor, donde brota la bendición, donde brota ese río de vida y la necesidad de cuidar esas fuentes. Porque yo sé que en este tiempo uno quiere cuidar muchas cosas, decir, bueno, cuando surgió lo de la cuarentena, lo primero que pensábamos era, bueno, que no nos falte comida. Salían todos desesperados, ¿no?, a comprar, a poder abastecerse. Los que vivían más al día decían, bueno, tenemos que comprar un poco más. Aquellos que estaban acostumbrados a tener ya abastecimiento decían, hay que comprar más. Todos estaban con ese miedo, con una locura, ¿no? También algunos tal vez la fuente de prioridad para ellos es su familia. Bueno, estemos todos cuidados en casa, aunque bueno, no tenemos mucho, pero bueno, estamos sanos, la salud, bueno, cuidar a los familiares cercanos. Creo que bueno, cada uno sabe que qué es lo que te falta, no podés vivir, porque eso es lo vital, eso es el agua. Si me falta esto, yo no puedo vivir. Tal vez, si ya conoces a Jesús, nosotros podemos decir que si nos falta el Señor, no podemos vivir. Por supuesto, la familia, la salud, todo eso tiene que ver. Pero hablando espiritualmente, porque acá el agua la queremos comparar con eso espiritual, no natural, no solamente el agua natural, que también es vital para la salud, sino espiritualmente. ¿Qué te falta que no podés vivir sin ese agua espiritual? Eso es lo que hoy queremos llevarte a que puedas darte cuenta. Si me falta ¿qué? No puedo vivir. En este caso Jesús dijo el Espíritu Santo.
Claro, sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Claro, es importante que entendamos que por ahí en la vida parece que tuviésemos muchas fuentes. Uno dice que no me toque nadie el trabajo, porque yo sin el trabajo me muero, o la economía, ¿no? Uno dice no me puedo quedar sin dinero, no me puedo quedar sin ahorros, o justamente el trabajo porque me puede dar una buena economía. Y a algunos no le puedes tocar nunca a la familia porque decís, no, si me quedo sin la familia está bien. Todas estas cosas son importantes, son vitales. Sí. Pero quiero que entiendas que la verdadera fuente es Dios y que lo que va a alimentar a todo lo demás, ¿no? A tu trabajo, no sé, tus estudios, tu familia, va a ser esa fuente espiritual que fluye vida eterna, ¿no? Esas aguas de vida. Nosotros creemos 100% en estas aguas. Y tal vez nos van a escuchar hablar muchas veces acerca del agua. De hecho, el logo de Avivar Bahía tiene que ver con una cascada, ¿sí? Porque creemos de que Dios manifiesta esa vida y ese fluir sobrenatural a través de un río de vida, ¿no? Lo tomamos en forma gráfica, pero creemos que esa cascada, ese río que corre, tiene que ver con la vida del Espíritu, ¿sí? Ese fluir de Dios sobre cada uno de sus hijos. Ahora, lo que hoy queremos hablar es que tenemos que cuidar esa fuente, porque es esa fuente, como bien decías, amor, es la que va a alimentar el resto de las cosas, el resto de lo que nosotros llamamos fuentes. Tu trabajo, tu familia, tu economía, tu salud, van a depender de una sola fuente. Yo creo que Ezequías tuvo eso en el corazón. Dijo, tengo que cuidar esa fuente. No puedo perder. Y eso es lo que yo quiero rescatar de Ezequías. Quiero que tomemos ese ejemplo porque él no solo lo cuidó, sino que hay algo que muy práctico para que apliquemos a nuestra vida. Él decidió construir un túnel. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo saco una enseñanza, veo una enseñanza a través del Espíritu de esta palabra. Podemos tener un canal, como tenía Ezequías, donde el agua corre, ¿sí? Y de alguna manera ir alimentándonos. Pero te digo, ese canal se va a volver vulnerable en la medida que sea superficial. Claro, si está abierto, si todos lo ven, si todos pueden acceder, como acá en Bahía también tenemos una parte... Sí, tenemos canales acá tenemos una parte abierta del canal, pero creo que lo que hizo Ezequías, lo que vos querés decir, es que cómo él cubrió, cómo él protegió. Sí, decidió hacer un túnel. Un túnel. Él puso a su gente a perforar la piedra. De hecho, estaba investigando cómo hicieron ese túnel porque no había máquinas. Sí. Con picos, directamente a trabajar. Fíjense, lo pueden googlear, lo pueden buscar en internet. Hay mucha información. De hecho, hay videos en YouTube de gente recorriéndolo. Pero ese túnel se hizo a pico. A mano, con fuerza humana, trabajando uno tras otro, dándole, buscando que sea bien subterráneo para que no sea vulnerable. Ahora, ¿saben que cuando leía esto el Señor me ponía, este tiempo se acaba lo superficial? Si yo, esto quiero decírtelo con total respeto y amor, si has vivido una vida cristiana muy superficial, donde sabemos el lenguaje evangélico, hablamos de las cosas de Dios, siempre el lenguaje está acostumbrado a las cosas de Dios, pero nuestro corazón está lejos. Yo quiero hoy animarte porque te digo, yo no sé si te has dado cuenta, pero después de esta cuarentena no va a quedar nadie superficial. Es que lo superficial está expuesto también. Es vulnerable, como decías vos, amor. Es fácil de que el enemigo ataque, de que el enemigo te ¿cómo se dice? Cuando vos decís al agua, le pones un límite, le decís hasta acá. Bloquear. Todo lo bloqueás. Haces como una represa. Entonces el enemigo, si vos tenés muy expuesto y muy superficial tu vida cristiana, sos vulnerable ante el enemigo. Entonces se te corta el agua fácilmente. Pero cuando está subterráneo, donde las aguas van por adentro, ahí creo que estamos hablando de una intimidad y de una profundidad donde el enemigo no puede llegar. A ese canal, a ese túnel más que canal, el enemigo no te lo va a poder limitar, no te va a poder cercar, no va a poder ponerle un hasta acá, porque esa agua va a fluir por dentro de tu corazón, viene directo del Señor. Claro, tal vez hoy nosotros nos sintamos un poco incómodos porque decimos, no, a mí me gusta ir a la iglesia, al templo, ahí el pastor predica, ora por mí, yo no sé si oré en la semana, pero ahí ya recibo todo. Sí, ese es el manantial. Pero ¿sabes qué? Dios quiere provocar algo, quiere provocar algo en tu vida, quiere que vos seas profundo con Él, que no seas superficial, y esto te lo digo con total respeto y amor. Quiere provocar esto en cada uno de nosotros. Si somos profundos, quiere llevarnos a una mayor profundidad. Porque justamente, como bien decías, la profundidad te hace que el enemigo no tenga acceso. Esa profundidad, ¿a qué me refiero? A una comunión íntima con el Señor. Sí, tal vez el de afuera te puede ver que pareces una persona espiritual, una persona que conoce mucho la Biblia, pero el Señor no le podemos engañar. El Señor sabe que si lo nuestro es superficial, si lo que hacemos lo hacemos para cumplir nada más, o realmente hay un deseo, un hambre profundo de buscar al Señor. Un deseo de buscar esas aguas del Espíritu, hasta encontrarlas. Si te tengo que ser sincero, por supuesto, cuesta. Es mucho más difícil que construir un túnel en la roca que hacer un canal
en la tierra para que el agua Claro. llegue. Es mucho Sí. más difícil, pero te digo, eso es lo que dura y eso es lo que va a traer la bendición a tu vida. Y esa agua no te la va a poder quitar nadie, nadie. Yo creo que el sentir de este mensaje es que de alguna forma nosotros podamos hoy estar atentos y decir, yo tengo que cuidar esa fuente. Si la fuente de mi vida es, por ejemplo, nosotros como familia hoy nos preguntábamos Sí. y decíamos, ¿cuáles son las fuentes de nuestra familia? Claro, que si nos sacan eso, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que no podemos vivir? ¿Cuál es la fuente que hoy nosotros tenemos que cuidar y que es innegociable para nosotros? Por ejemplo, la búsqueda del Claro, Señor. claro. Diariamente como familia, cada uno buscar al Espíritu Santo, buscar el rostro del Señor. ¿Y saben que para mí qué significa esto de ir con el pico y romper en la roca para llegar más profundo? Para mí es cuando uno pasa tiempo con el Señor. Sí. Y está ahí invirtiendo tiempo, si es necesario horas, pero poder buscar su rostro, poder humillarnos delante de Él. Que la palabra, que para mí es el Exacto. pico, no sea una palabra que uno vieron que a veces uno lee la Biblia y dice, a ver qué puedo encontrar que me haga sentir bien. Y ahí no vas a profundizar nunca. Sí, uno la lee como el horóscopo, a ver qué me toca para el día de hoy, pero Es algo superficial. realmente eso es algo superficial, porque el que está ahí abajo de la tierra, como el minero, o como el que tiene ese pico en la piedra, es un trabajo muy duro, que a veces nos cuesta y a veces es sacrificial, porque muchas veces hablamos de que renunciamos a otras cosas para pasar ese tiempo con el Señor, abriendo ese camino, abriendo en la roca un lugar por donde el agua después puede pasar. Pero ese túnel te puedo asegurar que es lo que te va a dar vida, es lo que te va a dar el crecimiento que estás buscando, te va a saciar el corazón. Y ese túnel es lo que te va a hacer que el enemigo no pueda tocar. No te puede tocar, el enemigo no te puede Amén. tocar, no tengas Así miedo, es. no tengas miedo. Tal vez si el enemigo te estuvo haciendo temer o poniéndote pensamientos en este tiempo, tal vez estuviste como expuesto. Tal vez si llevas una vida cristiana un poco liviana, un poco así como abierta para que todos me vean, pero adentro de casa no hay profundidad, el enemigo, ¿sabes qué? Sos vulnerable. Claro. Porque él todo lo ve, él también puede tocarte donde se ve fácilmente, pero lo que es oculto, lo que está escondido como el lugar de tu secreto Lo con el profundo. Señor, lo profundo, ahí no te puede tocar, nada te puede tocar, ahí estás cubierto por el Señor. Es así, yo pensaba, además de la gráfica del túnel, me gusta lo segundo que quiero mencionar es que Ezequías construyó torres. Saben que está comprobado que encontraron torres fortificadas, o sea, son torres realmente puestos de defensa, Claro. de ejército, al lado del manantial. Vigilancia, ¿no? Vigilancia, eran torres. Habían dos torres muy fuertes construidas, una que estaba del lado de adentro de la muralla y otro lado de afuera, pero eran torres que cuidaban ese manantial. Y yo quiero que de forma gráfica y quizás bien práctica, cada uno hoy diga, bueno, a ver, yo tengo que levantar torres para cuidar esto. Por ejemplo, yo pensaba, hay una fuente de bendición que fluye constantemente cuando uno entra en un voto con el Señor a través del diezmo, ¿no? Eso es una torre que nosotros no podemos negociar, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, porque eso justamente la palabra dice, probadme en esto, si no abriré la ventana de los Exacto. cielos. ¿Qué pasa cuando uno deja de diezmar? ¿Qué es lo que sucede? Se cierra. Se cierra. Perdemos la fuente, se cierra la fuente. Entonces ahí tenés una torre donde uno puede proteger el área económica. Yo he hablado con varios amigos, hermanos, familia, que esta semana todos coincidíamos en esto. ¿Cómo el Señor puede hacer que en este tiempo de cuarentena, dificultad, nos podamos sostener? Algunos hasta pagamos deudas, podemos hasta comprar cosas porque el Señor es fiel, amén. Amén. Tenemos torres de protección para que nadie nos toque esa fuente. Si nosotros somos fieles al Señor, en nuestras finanzas el enemigo no puede tocar nuestra economía. Es más, nuestra economía tiene que prosperar. Exacto. Fíjese que Ezequías dice que por tener esta sabiduría, Sí. todo lo que él hacía prosperaba. Sí, Prosperaba, porque lo primero que hizo fue cuidar el agua. Sí, sí. Yo quiero creer de que eso tiene que ser un principio para los que cuidamos esas fuentes, las fuentes de bendición. La comunión con el Espíritu Santo, como yo les decía recién, para nosotros es sagrado poder cuidar ese tiempo diario con el Señor. No solo porque quizás si no tenemos ese tiempo nos sentimos vacíos, sino porque por una cuestión de fidelidad al Señor. Y sabemos que eso trae bendición, trae bendición a nuestra familia. Yo les animo, los que quizás esto no lo practican, que puedan decir, yo tengo que separar un tiempo específico.
un horario, de decir, yo ese horario no lo cambio por nada. Exacto. Aunque me visite mi mejor amigo, mi familia, Sí. yo tengo un tiempo con el Señor. En todo caso, uno puede postergar o anticipar el tiempo con el Señor si es que va a recibir visita, ¿no? Para ser práctico, pero no te pierdas eso. Tiene que ser diario. Hay que cuidar tiene esa que ser, fuente. esa búsqueda tiene que ser diario. Me gusta la gráfica de las columnas, de los vigilantes, porque yo me los imagino, el pozo de agua y allí los centinelas diciendo, si alguien se acerca al agua, y creo que los tenían que matar. ¿Y sí? Los tenían que matar. El agua no se podía tocar, el agua era sagrada porque Ese dependían manantial, ¿no? de ese manantial. Claro. Entonces también te ayudamos con esta gráfica y nos ayudamos a nosotros a pensar cuáles son los centinelas que vos tenés que poner al lado del agua, Claro. para que vos mismos digas, si a mí me falta el agua, yo me muero. Entonces puede ser, como decías vos, los votos, las ofrendas, el ayuno. Si no lo practicás, nosotros te invitamos a que lo puedas hacer una vez por semana mínimo, puedas ayunar, porque eso te mete más a la roca, eso ayuda a que vos puedas encontrar más el agua, eso mata tu carne, eso te hace más sensible al Espíritu Santo. Amén. Tiene muchos beneficios el ayuno. Bueno, la oración, indiscutible la oración, la búsqueda del Señor, como hablábamos hoy, diariamente, ya que no tenemos ahora la posibilidad de buscar el pozo afuera, porque antes la iglesia era como, bueno, me voy a buscar agua, como ellos hacían en la ciudad, se iban afuera de la ciudad, buscaban agua y volvían. Eso hacíamos todos los domingos tal vez. Íbamos a la iglesia, buscábamos agua y volvíamos. Pero ya hoy no podemos. ¿Qué pasa si eso no lo tenemos más, como nos está sucediendo ahora? No tenemos más ese pozo afuera. No podés salir más de la ciudad a buscar ese agua. ¿Qué haces? Hay que hacer túnel. Hay que hacer túnel. Hay que ponerse con el pico a hacer túnel. Tenés que hacer El agua túneles. tiene que llegar. Sí, tenés que hacer túneles. Y si estuviste sintiéndote un poco seco, es porque tal vez haya que poner ahí pico a la roca. Y a veces la roca somos nosotros mismos. Y el pico es la palabra. Es la palabra del Señor, que tenemos que leerla, estudiarla, dejar que la palabra realmente cause un efecto. Uno a veces dice, bueno, la leo y no la entiendo, no sé qué significa, pero deja que la palabra realmente pueda tocar tu corazón. No dejes de leerla hasta que cause un efecto, hasta que provoque algo, ¿no? Yo pensaba en otras torres que podemos levantar de protección, el hecho de practicar el perdón. Siempre preguntate si tenés a alguien que perdonar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno no perdona, la fuente parece que se seca, se cierra, la perdemos. El enemigo gana ventaja, ¿no? De hecho, la Biblia nos dice que antes de pedir algo, aún de presentar una ofrenda, si tenés algo contra alguien, andá y pedirle perdón o perdonalo. Es muy importante estos principios. Yo sé que hemos oído mucho acerca de esto. Otro consejo puede ser mantenerte en humildad. Qué bueno que te preguntes todo el tiempo si lo que haces realmente lo haces en humildad o hay cuestiones de orgullo en nuestra vida. El orgullo es una puerta que uno abre, ¿no? Así como hablábamos del rencor, que uno abre para que el enemigo parece que te toma posesión de tus fuentes, de tus bendiciones, ¿sí? Y yo lo que quiero es que realmente seamos bendecidos y que el agua llegue, ¿sí? Que no haya interrupción, que el agua, como les decía, sea profundo el túnel, el agua llegue y que el enemigo ni se acerque a esas fuentes, amén. Un poco, como les decía recién, el sentir que tenemos en este mensaje es que todos nos levantemos de alguna forma a cuidar nuestra fuente. Nosotros pensábamos hoy también que hay ministerios a veces, hay ungidos. Eso te iba a decir, que hay ministerios que son fuentes. Que son fuentes del Señor, que el Señor usa para darnos de beber de su agua. A nosotros nos pasa con Avivamiento, con los pastores Rodríguez, los pastores Ortega, son gente que el Señor nos ministra, ungidos del Señor, que realmente nos imparten siempre del agua del Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuidamos esa fuente. Cuidamos. ¿Cómo? No hablando mal de ellos, honrándolos. Y así con cada ministerio. Yo quiero animarte que cuides esto, porque en cierta manera o en definitiva esas fuentes son fuentes del Espíritu Santo, como bien Jesús dijo, ¿no? El Señor nos enseñó, el agua que yo les daré se va a convertir en una fuente, o sea que es bíblico lo que estamos diciendo. Sí, y lo que vos tocaste es muy importante, nuestra boca es una fuente, la misma Biblia dice que nosotros no podemos de la misma fuente sacar agua dulce y agua amarga, entonces te quiero alentar, cuidado con lo que habla tu boca, porque no solamente tenés que ser respetuoso del ministerio donde te congregás y de los pastores, principalmente de tus pastores, ser fiel porque el Señor premia y bendice a los fieles, sino de ningún
ningún ministerio, ningún pastor, no podemos hablar mal, porque nuestra boca es una fuente y de esa fuente también nosotros nos alimentamos. No hables mal de tus hermanos, no hables mal de otros pastores, tal vez no entendés, pero no hables mal. Incluso nuestros padres. Nuestros padres. Que uno dice puede ser algo que me guste, otra cosa que no me guste, pero así como nos cuidamos de tener ese respeto por las autoridades espirituales, qué importante que podamos honrar de alguna manera a nuestros padres y nunca levantar una crítica, un juicio contra ellos, ¿no? Porque han sido puestos en autoridad y merecen esa honra. Pero yo creo que de alguna forma lo que estamos enseñando en este momento es el hecho de poder cuidar esa fuente. Yo creo que muchas veces el Señor abre esa fuente y de hecho Él va a abrir más fuentes de bendición. A mí me encanta el tema de los pozos, de las fuentes, es un tema que me apasiona. Yo creo que el Señor quiere entregarnos nuevas fuentes, por eso estamos predicando este tema. Pero es necesario que sepamos cuidar las que tenemos. Sí. Las que tenemos, esa amistad que tenés con el Espíritu Santo, esa dependencia en tu vida de fe. Eso no lo entregues. Si has decidido ser una persona de fe, una persona que se apoya en la palabra, que le crea al Señor, no negocies tus fuentes, no las entregues. No renuncies a tu fuente, lo que el Señor te entregó, como Él te enseñó a descubrir la palabra, a caminar, a ver milagros. No renuncies a eso por momentos de prueba, de dificultad. Sí. Al contrario, empezá a cavar más hondo para que salga más agua. ¿Se entiende lo que queremos transmitir? Sí. Es realmente poder en este tiempo profundizar. Profundizar y levantar torres de protección. Cuidado con los pensamientos en este tiempo. Cuidado. Esos dardos que el enemigo tira, que son mentiras, son engaños que vienen y se meten en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder robarnos las fuentes. ¿Sí? No le creas al enemigo, no le creas, reprendelo en el nombre de Jesús. Acordate de lo que dice la palabra, poder fortalecerte en la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Amén. Solamente quiero dejar para estar finalizando el tema un pasaje en Jeremías 2:13 que el Señor nos estuvo hablando juntamente de esto. Sí. Está muy enojado el Señor y está muy triste porque le habla al pueblo y le dice, ustedes han cometido dos males, dos pecados. El primero, me han dejado a mí que soy fuente de agua viva. Amén. Y el segundo, ustedes cavaron para sí mismos cisternas, o sea, pozos, pero están rotas y no contienen el agua. Oh, Señor. Este es un peligro que en este tiempo tenemos que cuidar. Primeramente, no dejes al Señor que es la fuente de agua. Esa es la fuente de agua que necesitas en este tiempo. Cuidar como nada, cuidala con centinelas, cuidala con torres. Y segundo, no hagas fuentes. ¿Qué quiere decir fuentes para mí mismo? Bueno, abastecerme a mí, tratar de poder sostenerme y olvidarme del Señor. Olvidarme que de esa manera Él es la fuente de mi vida. Parecería que si estamos bien económicamente, que si ya tenemos, compramos en el mercado, tenemos el sueldo, ya me puedo relajar. Creemos que esas son las fuentes y las cisternas que nos abastecen, pero no es así, porque dice la Biblia que eso se puede romper. De hecho, se rompen, y cuando eso se rompe entramos en crisis y nos acordamos otra vez del Señor. ¿Por qué nos acordamos del Señor? Porque Él es la fuente de agua viva que necesitamos, la única que no se va a echar a perder si la cuidás. Cuidala como oro, como decimos. Cuidá esa fuente que es la que te va a dar vida a vos, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu economía, a tu trabajo y a tu salud, a todo lo que está en tu entorno. El Señor es la fuente de agua viva. Amén, Él es fuente de toda bendición. Créeme que es así. Si te falta sabiduría, se la puedes pedir a Él. Si te falta inteligencia, se la podés pedir a Él. Él es la fuente de todo. Te falta salud, se la podemos pedir a Él. Amén. Faltan recursos, se lo podemos pedir a Él. Él es fuente de bendición. Su presencia es la fuente. Su espíritu Amén. Es esa fuente de vida. Amén. La que quizás estás buscando, tal vez no conoces al Señor y hoy lo estás escuchando por primera vez o estás viendo este video, hace poco que ves estos videos. Yo te animo a que te aferres a Él. Sí. Él es la fuente. Es la fuente que va a saciar tu corazón. Y uno dice, Señor, ¿y cómo? ¿Y yo cómo puedo probar esa agua? ¿Cómo puedo beber de esa agua? Simplemente abriendo tu corazón y diciendo, Señor, yo necesito estas aguas. Pedíselo. Pedíselo, si estás viendo este video, pedíselo. Ahora juntos vamos a estar orando y vamos a pedir al Señor que esas aguas permanezcan sobre nosotros. Amén. Pero yo te animo ahí donde estás, que puedas primero pedirle perdón al Señor si en este tiempo has descuidado esa fuente. Principalmente la comunión con el Espíritu Santo. Ese tiempo de oración, de búsqueda de su palabra, dejar que el Espíritu de Dios te ministre el corazón.
Si lo has hecho, todos podamos hoy pedirle perdón al Señor. Preocupados por las estadísticas, por los números, las cosas que suceden. Pero no te olvides, hay una sola fuente que nos sostiene a todos. Es el Espíritu de Dios, es su presencia, es Jesús dándonos de beber de su Espíritu. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Te pedimos perdón por eso. Porque como bien leíamos ahí, tal vez a veces buscamos sustitutos. Crear una cisterna donde poder contener ya la bendición y ya con eso parece que tenemos todo. Y cuando se seca, nos damos cuenta que nos alejamos de la fuente. Sí. Así que vamos a pedirle perdón ahora. Perdónanos, Perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, si te he dado la espalda. Si he armado mi vida toda sin mirarte a ti, Señor. Aún dándote la espalda, sin darme cuenta, dándote la espalda, Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor. Y oramos en esta hora para que esas aguas comiencen a fluir de vuelta, Señor. Sí, Señor. Y broten como un río, Señor. Yo oro por los que nos están viendo, Señor. Sí, Señor. Que no falten tus aguas sobre cada uno. Y oramos ahora, si es un tiempo de cavar en la roca, de romper ahí como un minero, para que el agua llegue más profundo, para que el enemigo no nos robe el agua, que se abran esas brechas, se abran la roca, toda dureza, se rompa y el agua comienza a entrar. Ahí el agua comienza a entrar a tu mente, el agua del Espíritu. Comienza a entrar a tus emociones. En el nombre de Jesús. Recibe esa gracia del cielo sobre tu corazón, sobre tu mente, pensamientos nuevos, emociones nuevas. Brote ese río ahora y el Espíritu Santo va a traer libertad sobre tu vida. Viene un tiempo de libertad sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, sobre tu salud, declaramos aguas de vida, aguas de sanidad, sobre las partes de tu cuerpo dolidas, afectadas, en tu mente, en tu corazón. En esa parte del cuerpo que te estuvo doliendo, que te sentiste afectado. Hay el agua del Espíritu Santo que te cura, que te sana. Es Él sanándote. Pero también si te has sentido oprimido, cercado, sitiado por el enemigo, yo te invitamos en este tiempo a que puedas cavar más profundo. Porque ahí es donde el enemigo no te va a poder tocar. En tu intimidad. No descuides tu intimidad. Si te sentiste cercado, si sentiste que estuviste bombardeado con los pensamientos, si te ocurrieron muchas cosas en este último tiempo como ataques satánicos directamente demoníacos, te invitamos en el nombre de Jesús, metete en el secreto, metete en la intimidad con Dios. Señor. Ahí no podés ser tocado, ahí nada puede tocar tu corazón. Entregale al Espíritu Santo, entregale a Jesús tus preocupaciones, tus problemas. Porque Él va a cuidar de tu vida, Él va a cuidar de tu familia. En este tiempo es el secreto meterse al secreto. En este tiempo es la protección, cuidar el agua. Si no está de afuera, si tu iglesia ya no puedes ir a buscarla, esa agua está dentro. Amén. Esa agua está en tu habitación. Hacete un lugar, hacete un espacio para que brote el río de Dios esta semana, para que te puedas abastecer. Cuida el agua. Cuida el agua que está llegando de parte de Dios para tu corazón. Sí, Señor. Que este sea un tiempo donde puedas nadar en ese río. Esa agua alegre tu corazón. Alegre tu corazón. Sí, Señor. Toda tristeza se va fuera en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y viene la alegría que trae el río de Dios a tu vida. En el nombre de Jesús. Sí, Espíritu Santo. Gracias, oramos. Señor. Oramos que cubras ahora. Gracias, Señor. Estas aguas, oramos que cubran tu vida ahora. Tu vida, Pedíselo ahí donde estás. Decirle que estas aguas realmente permanezcan sobre mí, permanezcan sobre nosotros, Señor, sobre nuestras familias. Oh, sí, Señor, la bendición de Dios sobre todo lo que hacemos, como Ezequías. Amén. Todo lo que él hizo prosperaba. Amén, Él cuidó las aguas, Él cuidó las aguas. Y vamos a cuidar las aguas, vamos a cuidar esas fuentes, las que el enemigo te quiere quitar. No lo podrá hacer. Vamos a cuidar esas fuentes. Gracias, Señor, esas aguas permanezcan sobre nuestras vidas. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Son aguas de limpieza, sentía yo. Son aguas que te van a lavar todos tus pecados. Todos tus pecados. Si te sentís que estás sucio, porque tal vez hay como una convicción en tu corazón, en este momento si tenés como una emoción o como ganas de llorar, es el Espíritu Santo que está tocando tu vida. Pero esas aguas son las que van a lavar. Es la sangre de Jesús que te va a perdonar de todo pecado y te va a lavar el corazón, los pensamientos, todo tu pasado, Él puede borrarlo.
y te puede llenar de ríos de agua viva. Amén, amén. Cerramos con esas palabras de Jesús, como Amén. les decía hoy en Juan capítulo 7, versículo 38, de aquel que cree en mí, Amén. como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Amén. Así sea. Yo creo que no hay nadie que pueda impedir que ese río subterráneo, ¿dónde brota? En nuestro corazón, Amén. en tu corazón. Amén. Esas aguas cuando las bebés se conviertan en un manantial. Eso dijo Jesús, se van a convertir en un manantial. Así como el estanque de Siloé tiene las aguas de lo que es la fuente de Aguijón, ahí que realmente esas aguas puedan fluir también en tu corazón y brotar para vida eterna para todos los que te rodean. Amén. Que realmente Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y haga prosperar todo lo que haces. Así sea, así sea. Dios te bendiga esta semana. Amén. Metete en el secreto, que Amén. sé que ahí vas a estar renovado, vas a empezar a rejuvenecer. Amén. Y vas a tener nuevas fuerzas. Gloria. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios le bendiga.